Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día lunes 3 de julio del 2023. Vamos a leer las lecturas que nos corresponden el día de hoy. Y bueno, pues dice que es la fiesta de apóstol Tomás. Vamos a ver qué nos dice con respecto a esta explicación. La lectura está tomada del libro o de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2 del 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan 20, del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos aquí estas dos pequeñas lecturas, pero que tienen algunas informaciones importantes que hay que analizar. Bueno, eso quiero a ustedes hacerles ver. Bueno, la primera lectura, que es tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 19 al 22, fíjese cómo empieza Pablo a decirles a los Efesios, ¿sí? Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos. Pues ya les está diciendo que no porque sean extranjeros, que no son judíos, no van a recibir la bendición de Dios, no van a recibir el Espíritu Santo de Dios, no van a recibir el ser hijos de Dios, ni la gracia santificante. O sea, todos ya hoy en día somos hijos de Dios, no solamente nuestros hermanos mayores los judíos, sino ya somos todos. Muy claramente dice: son ciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. Aquí nos traducen esta palabra de que son conciudadanos de los santos, ¿no? Pues el único santo es nuestro Padre Dios. Pero bueno, aquí no lo tradujeron de esta manera. Yo dudo mucho, ¿verdad?, que la palabra sea santos, ¿verdad? Porque nosotros manejamos la palabra santos y decimos: ay, no, los santos, ¿no? Los elevamos a los altares. No, no, hermano, no. Aquí hay una situación de traducción media difícil de poderla aceptar, ¿no? Con ciudadanos de los santos, ¿eh? Bueno, puede estar hablando de que son los santos, pues, los que ya se murieron y que están con Dios. Bueno, vamos a entenderlo de esa manera, ¿eh? Y pertenecen a la familia de Dios. Pues sí, la familia de Dios, está diciendo Pablo, son todos aquellos que estamos con Dios. Sí, que conocemos, amamos, servimos a Dios, todos los mesiánicos, todos los cristianos, todos los seguidores de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice familia de Dios, ¿no? Acuérdense, empieza a decir hermanos, ¿sí? Pero no son hermanos de sangre, sino hermanos en Cristo, hermanos en la palabra de Dios, ¿sí? Hermanos en la doctrina de Cristo. Bueno, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. ¿Se dan cuenta cómo dice? Edificados sobre los cimientos de los apóstoles. Porque los apóstoles es la primera asamblea, la primera iglesia, los apóstoles. ¿Sí? Son los primeros. Primero fueron discípulos, que es el que escucha y obedece. Y apóstol es aquel que es enviado. Por eso dice sobre el cimiento de los apóstoles. Lo que ellos nos predicaron, lo que ellos nos informaron. Porque pues muchos como Pablo pues no conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Si no, no lo conocieron en vida. Lucas tampoco lo conoció a nuestro Señor Jesucristo. Marcos tampoco conoció a nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos como Timoteo, como Tito, como Filemón,
¿sí? Pues no conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Y todas las regiones de Roma, de Corinto, de Tesalónica, los filipenses, los efesios, todos ellos pues no conocieron a nuestro Señor Jesucristo y conocieron la palabra de Cristo que fue llevada por los apóstoles, pero no conocieron a Cristo. Entonces muy claramente dice que porque han sido edificados sobre los cimientos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles, y digo 12, aunque Judas Iscariote ya se había muerto, acuérdense que habían escogido a otro, que era Matías, pero nuestro Señor Jesucristo escogió a Pablo, ¿sí? Ya que era perseguidor de los cristianos, lo convirtió, ¿sí? En 3 días, ¿no? Lo dejó ciego y ya después le mandó a Ananías para que lo curara. No quería ir a Ananías a curarlo, porque no, pues ese Saulo anda persiguiendo a los cristianos, ahorita voy y es un desdichado, pero pues el Señor ya lo había perdonado. Miren, tenemos varias historias en que nuestro Padre Dios ha perdonado al género humano y a personajes tremendos, ¿no? Tremendos. Y bueno, pues aquí dice que fue edificado sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. O sea, no solamente habla del Nuevo Testamento, por decirlo así, en aquel entonces también no había Nuevo Testamento, lógico, ¿no? Pero no está, ahorita nosotros entendemos que también dice sobre el cimiento de los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque los profetas a lo que se dedicaban es a llevar la palabra de Dios a la demás gente. ¿Sí? Ese era su trabajo, decir lo que Dios quería que la más gente supiera. El Espíritu Santo hablaba por boca de los profetas. Siendo Cristo Jesús la piedra angular. A ver, mucha gente dice, bueno, si Jesús es la piedra angular, entonces ¿por qué Pedro le dijo, tú eres Pedro, eres la piedra? Jesucristo, entonces, ¿quién es la piedra? Aquí hay una confusión muy grande de la gente. Revuelve una cosa con otra, ¿no? Hagan de cuenta que revuelven el arroz blanco con el arroz rojo, ¿no? Así le dicen, ¿no? El que es hecho con jitomate y el arroz blanco es hecho solamente con ajo y cebolla, ¿no? Sí. Yo no soy cocinero, yo no soy chef como el padre José de Jesús Aguilar Valdés, ¿no? A mí hasta se me queman los huevos cuando los echo a freír, ¿no? Pero bueno, pues él sí sabe, ¿no? Pero yo nada más les pongo ese ejemplo del arroz blanco y el arroz rojo. Son diferentes. Bueno, pues aquí la piedra angular es lo mismo, hermanos. Jesucristo es la piedra angular, ¿sí? Porque Él es la primera piedra, es del Nuevo Testamento, es de la nueva alianza, es el que nos vino a traer la salvación, es el que nos vino a hacer y que seamos hijos de Dios y herederos de su gloria. Jesucristo nos deja la forma de orar, ¿sí? Es importante también verlo. Jesucristo nos deja el Espíritu Santo cuando se va. Muy claramente dice, no se dispersen porque mi Padre les va a mandar el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es Dios, vive en nosotros. Ahora nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Claro que hemos mandado a hacer templos, iglesias de construcción, capillas, parroquias, lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Pero esos son lugares de oración, sitios de oración. No, en realidad no son templos. Los templos, nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Sí, en esos lugares, pues es lugar para ir a hacer oración, para reconciliarte, para pedirle perdón a Dios, para darle gracias a Dios, ¿sí? Pero el templo somos nosotros. Y bueno, aquí muy claramente dice que Jesucristo es la piedra angular. Él es el primero. Pero ¿por qué Jesús le dijo a Pedro, tú eres la piedra? Ah, bueno, porque entonces los apóstoles iban a ser la primera iglesia. O sea, Jesucristo es la piedra angular de la nueva alianza, ¿eh? Del Nuevo Testamento, de la salvación y todo lo que les acabo de mencionar, por eso es la piedra angular. Pero Pedro es la piedra angular de la iglesia, de los templos vivos que somos nosotros. Sí, son cosas diferentes. Por eso les puse el ejemplo tonto, ¿no? Del arroz. Una cosa es el arroz blanco y otra cosa es el arroz rojo. De hecho, el arroz rojo, pues te lo comes a lo mejor con un huevo estrellado, ¿no? O con un platanito, ¿verdad? Y rebanadito, ¿no? Qué delicioso. Va a decir, ¿ya tiene hambre, señor? No, yo ya comí muy bien, ¿no? Pero digo, yo les estoy explicando. Y el arroz blanco, no, pues el arroz blanco se come así con su tenedor, ¿no? Y patrancas, a lo mejor agarras una tortillita, a lo mejor le echas tantita salsa al arroz blanco y qué sabroso, ¿no? Qué sabroso. Bueno, son diferentes cosas. Entonces, bueno, espero que les hayas podido explicar eso de la piedra angular. Ah, porque se meten en problemas mucha gente cuando dice, a ver, pues no, que Cristo es la piedra angular, entonces ¿quién es? ¿Cristo o Pedro? Ah, pues los dos, hermanos, los dos, ¿sí?
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Bueno, dice aquí, sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado. A ver, pero no está hablando de construir un edificio, físicamente con ladrillos y cemento y paredes. No, no, no. Está hablando de toda la comunidad, nosotros que somos templos vivos del Espíritu Santo. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando. ¿Se dan cuenta entonces cómo Jesucristo es la piedra angular de la doctrina, de la palabra de Dios, del cumplimiento de la palabra de Dios? Todo, ¿sí? Todo el edificio se va levantando bien estructurado sobre Cristo. ¿Quién lo va estructurando? Con la piedra angular de Pedro y todos los apóstoles y todos nosotros, ¿sí? Para formar el templo santo del Señor. Pues, ¿cuál es el templo santo del Señor? ¿Sí? Dirán ustedes, pues una capilla, una iglesia. No, hermanos, ¿sí? Para formar el templo santo del Señor, pues nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo, ¿sí? Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio, se dan cuenta cómo lo menciona, para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él también ustedes se van, les está hablando a los efesios, a los que no son judíos. Acuérdense que Pablo era judío, ¿sí? Cristo era judío, ¿sí? Bueno, entonces se va estructurando, se va levantando para formar el templo santo del Señor, ¿sí? Y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio, ya no nada más los judíos, ahora también los no judíos, por medio del Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? No por medio de nadie más, ¿sí? Acuérdense, vivimos la época del Espíritu Santo. Después de que se fue nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo se fue, ¿sí? ¿Cuándo se fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se fue? No se fue en avión, ni en barco, ni autobús, ni en Uber. Nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, le dicen la ascensión de nuestro Señor, porque se fue. Unos exageradamente dicen que vinieron los extraterrestres en un ovni y se lo llevaron, ¿no? Ya saben cómo son buenos para las películas y para las fantasías y para que la gente le ponga like a los exagerados ahí en el TikTok, ¿no? Y para que ganen dinero, ¿no? Pues, te cuentan una mentira, toda la gente dice ¡ah! Y le ponen like, ¿no? Bueno. No, nuestro Señor Jesucristo se fue en la ascensión. ¿Cuándo? 40 días después de su resurrección. Esos 40 días, el número 4 significa preparación, y estuvo apareciéndose a sus discípulos, ¿sí? 40 días y 40 noches se les estuvo apareciendo a ellos, ¿sí? Para seguirles explicando la doctrina, para seguirles explicando qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Y para asegurarse de que la asamblea, o sea, la primera iglesia que eran los apóstoles, ¿sí? Estuviera bien estructurada, estuviera bien el edificio, ¿sí? Por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso les dice, no se dispersen, permanezcan unidos. ¿Sí? En poco tiempo mi Padre Dios les va a mandar el Espíritu. 10 días después. ¿Por qué no fueron 5? ¿Y por qué no fueron 3, que significa poder? El número 5 significa el trabajo del hombre. ¿Y por qué el número 10? Porque el número 10 significa la ley. ¿Sí? La ley de Dios. Son 10 días. Es muy importante ver eso, que 10 días, ¿sí? Es la ley de Dios. Son 24 horas los que tiene un día. Por 10, ¿cuánto es? 240 horas, hermanos. Para nosotros. Para Dios no hay tiempo y espacio. Simple y llanamente son 240 horas para que llegara el Espíritu Santo al ser humano, a todos. Claro, ahí vemos que les llegó a los discípulos en formas de lenguas de fuego, así dice la Escritura. ¿Sí? Y bueno, llegó el Espíritu Santo al ser humano. Pero Jesucristo se fue. Se subió, fue ascendiendo al cielo. Dice, una nube se lo fue llevando, ¿no? Por eso les digo, hay uno que, era un ovni. No. Cuando estuvo aquí Jesucristo, 40 días y 40 noches, estuvo preparando a los discípulos. Y después les dijo que no se dispersaran. Y ahí se quedaron. Y se quedaron ahí, sí, los discípulos esperando la venida del Espíritu Santo. Pero ¿quién creen que se fue a su cantón? ¿Quién creen que se fue a su casa? Uno de los discípulos, al que le decían Tomás. Le decían Tomás porque no se llamaba Tomás, se llamaba Judas. Sí, fíjense, otro Judas. ¿A poco creen que nada más había dos? Judas el valiente y Judas el de Iscariot. No, también había otro Judas, que era Judas Tomás, porque Tomás es un apodo, es decirle mellizo. Es como si alguien le dice, ¿qué onda, gemelo? ¿Qué pasó, mellizo? O sea, es un adjetivo calificativo, en realidad un apodo. Pero así le decían a este señor,
¿sí? Porque tenía un hermano gemelo, ¿sí? Bueno, le decían mellizo, le decían Tomás, es lo que significa la palabra Tomás. Pues él se fue a su casa a ver a sus familiares, yo no sé si a su esposa, a sus hijos, a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, a sus abuelos, no sé, no nos dice la historia, nada más nos dice, él no estaba, él se agarró y tan, ya se murió nuestro Señor Jesucristo y yo me voy a mi casa. ¿Sí? ¿Para qué me quedo aquí en Jerusalén? Me vayan a aprender y también me crucifican por andar de metiche ahí, de revoltoso en la cristiandad, ¿no? Y anduvo 3 años con nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? ¿Se acuerda que una vez le preguntó Tomás a Jesucristo, Maestro, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Le dijo a Jesucristo. ¿Sí? Ahí lo pueden revisar ustedes en los evangelios, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Perdón, me salgo del tema para explicarles algunos puntos sobre esta persona, porque aquí nos menciona, ¿sí?, que se va formando ese edificio, ¿sí? Se va estructurando ese edificio, que son los discípulos. Y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos llena de fuerza, quien nos llena de dones. Y los tenemos que poner a trabajar en bien de los demás. Para ser morada de Dios, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Nada más que de aquí mucha gente dice, ahí dicen las escrituras que hay que hacer templos, que hay que hacer iglesias, que hay que hacer parroquias, que hay que hacer capillas. Y por eso aventaron la Capilla Sixtina y la Catedral de San Pedro. Sí, han de haber puesto a trabajar mucho los padrecitos, ¿verdad? Sí, a lo mejor algunos eran arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, doctores, enfermeros, plomeros, herreros, o no sé, y juntaron dinero y construyeron la Capilla Sixtina y la Catedral de San Pedro. ¡Ajá! No, la construyeron con el dinero de la feligresía, con el dinero de nosotros, los seguidores de la doctrina de Cristo, los seguidores de Dios, de su palabra. ¿Cómo? Pues dando limosna, ya sea de buena gana o exigida por los dirigentes, ¿verdad?, de la iglesia. Pero ellos agarran y dicen, no, pues es que, ¿qué dicen, no? Todo el edificio se va levantando bien estructurado. Hay que hacerlos bien para formar el templo santo del Señor. Ajá, así como los de los judíos, ¿no? Que ahorita en la actualidad están haciendo su tercer templo, ¿no? Ajá. Ustedes se van incorporando al edificio, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Ah, sí, o sea, vengan aquí a la iglesia, escuchen misa, manden a decir su misa. Ah, claro, tiene un costo, ¿verdad? Quieren recibir el bautismo, tiene un costo. Quieren recibir la confirmación, tiene un costo. Quieren recibir la confesión y comunión, tiene un costo. Quieren recibir la unción de los enfermos, tiene un costo. Quieren ser casados por el sacramento del matrimonio, tiene un costo. Ah, no, sí, ¿por qué? Porque dicen, es que tenemos que mantener la iglesia. Pues sí, ya sabemos que todo edificio material pues necesita de nuestro apoyo económico, de nuestro, porque ellos no ganan dinero, no trabajan. Los dirigentes espirituales, los sacerdotes, los presbíteros no trabajan, ¿sí? Entonces pues, necesitan que nosotros les ayudemos pues para edificar, para la manutención o el mantenimiento, sí, de ellos y del edificio, del lugar. Pero no está hablando de esto, ¿eh? Ellos aquí a lo mejor lo quieren interpretar así, pero no es así. Muy claramente dice, sobre Cristo, todo el edificio se va levantando, o sea, ¿qué van a poner a Cristo ahí abajo en el suelo y ahí van a edificar un edificio, un templo? Pues no, ¿verdad? Por eso les digo, es que no lo pueden entender así. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado. ¿Sobre Jesús? Para formar el templo santo del Señor. O sea, sobre Jesús. Pues sí, porque somos nosotros. ¿Sí? Espero que me haya sido yo explícito y me entiendan mi explicación, ¿no? Sí, porque para que no entiendan otra cosa, hermanos. La verdad es que a mí me choca la gente que anda inventando cosas, ¿no? Sí, no se ponen, ay, jole, bien necios. Sí, y empiezan a entender otras cosas. Pero bueno, vamos a pasar al Evangelio, según San Juan. Vamos a ver a Tomás. Ese es el del día de hoy. Le digo que mañana, pues, digo mañana, hoy, ya estoy yéndome al martes, ¿no? Hoy día lunes, se está festejando este señor, ¿no? El señor, el discípulo de nuestro Señor Jesús, Tomás, ¿no? Que se llamaba Judas. Bueno, vemos en el Evangelio de Juan 20, del 24 al 29. Fíjese cómo empieza la lectura. Tomás, uno de los 12, ¿eh? Sí, para que no vayan a pensar que era otra persona, ¿no? Era de los discípulos del Señor, a quien llamaban el gemelo, ¿no? Mejor deberían haber escrito aquí Juan, debería de haber puesto Judas, ¿verdad? A quien le llamaban Tomás, ¿verdad?
que quiere decir gemelo. Así no debería haber escrito Juan. Pero bueno, pues no lo escribió así, no lo pusieron de esta manera, pues bueno, pues ni modo. Pero por eso tenemos que llegar a esas explicaciones. ¿Ah? No estaba con ellos cuando vino Jesús, sí, no, pues él se fue. Sí, el domingo de la resurrección, cuando se aparece Jesús a los discípulos, Tomás había ido a su casa. Se acabó, adiós, nos vemos, sigan participando y ahí nos vemos después. Bueno, sí, no estaba con ellos. Entonces nada más quedaban 10 apóstoles. Sí, porque Judas Iscariote ya se había ido a tratar de ahorcar, porque no murió ahorcado, hermanos. Según la investigación de Lucas, en el Evangelio nos menciona, ¿verdad? Y en Hechos de los Apóstoles, de que, porque Lucas escribió eso, el Evangelio de Lucas y aparte los Hechos de los Apóstoles. Nos menciona que Judas murió del fregadazo, ¿no? Se rompió la rama donde colgó la soga y donde se colgó y vas para abajo y se mató del fregadazo, ¿verdad? Ni eso hizo bien Judas Iscariote, ¿verdad? Bueno, el Señor no le permitió morirse suicidado porque eso es pecado, no te puedes suicidar, no es pecado, ¿no? Y entonces pues, ese sí era un gran pecado. Lo demás pues hizo el trabajo sucio, nadie hubiera podido hacer lo que Judas Iscariote hizo. De llevar a los soldados o entregar a Jesucristo al Sanedrín. No lo vendió si no eran perfumes, hermanos. Sí. Oye, es que el que lo vendió. El que lo traicionó, bueno, pues vamos a ver que sí lo traicionó porque pues no debía haber hecho eso Judas Iscariote, ¿verdad? Pero pues él creía que Jesús ya había tenido ese desenlace con los del Sanedrín, porque cuando le dice, uno de ustedes me va a entregar y Judas en la última cena le dice a Jesús, al maestro, ¿acaso soy yo? Ve a hacer lo que tienes que hacer. Y Judas ha de haber dicho, tú ya sabes, bueno, pues yo que voy a saber que tú ya estabas de acuerdo, bueno, entonces ya voy y hablo con el Sanedrín y les digo en dónde vas a estar ahorita, ¿no? Pero sí lo hizo de una manera muy, muy violenta Judas, ¿no? Pero bueno, ya me estoy metiendo en otro tema, ya después hablaremos de eso. A lo que voy es de que no estaba Judas Iscariote, ni tampoco estaba Tomás. Nada más estaban los otros 10 discípulos. Bueno, y los otros discípulos le decían, cuando vino Jesucristo, ya después se fue, ¿verdad? Se fue Jesucristo, nadie lo acompañó, se volvió ahí Jesús. Acuérdense que nos dice el Evangelio que se apareció en medio de ellos. No entró ni por la puerta, ni por la ventana, ni por el techo. No, 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 no. Ahí se les apareció, en cuerpo y alma, ¿eh? ¿Cómo le hizo? No lo sé, hermanos, es un super milagro eso. El Señor se aparece a los discípulos en cuerpo y alma, sí. Dirán ustedes, ¿cómo el cuerpo, pues, cómo puede atravesar a las paredes un cuerpo? Pues, para Dios no hay imposible. ¿Sí? O sea, si empiezas a dudar, hermano, pues ya te cargó el payaso, la verdad, ¿no? Sí, no, pues ahí está lo difícil, ¿no? Que a veces queremos ser muy, muy, muy específicos en lo terrenal, ¿no? Bueno. Y los otros discípulos le decían a Tomás, hemos visto al Señor. Fíjense cómo no les dice otra manera, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, a ver, compañeros de 3 años, compañeros discípulos, compañeros apóstoles, sí, amigos, hermanos en Cristo. Si no veo en sus manos, fíjense cómo dice, en sus manos, la señal de los clavos, sí, y si no meto mi dedo en los agujeros, oye, por favor, fíjense todo lo que estaba pidiendo Tomás, ¿no? Sí. Así somos nosotros en la actualidad. Pedimos cada cosa, hermano. No. De veras, a veces nos asustamos, ¿eh? De las cosas que estamos pidiendo. De veras, no. Exageramos, ¿no? Sí. Si no meto mi dedo en los agujeros de los... Ay, qué barbaridad. Y no meto mi mano en su costa, no. Sí, no creeré. No, pues así estamos nosotros en la actualidad, ¿eh? Que me haga el milagrito y voy a misa. Que me saque la lotería, sí. Y me confieso y comulgo, dicen algunos católicos, ¿no? Sí. Hay gente que toma mucho y son alcohólicos, que van a la villita, ¿no? A jurar un año para no tomar. Y pasa el año y después se ponen unas pedas, bueno, unas borrachas, perdón por la palabra, ¿no? Se ponen unas borrachas, no manches. O sea, pues ¿para qué vas si juras un año? Mejor ve con un médico para que te ayude a que salgas de esa enfermedad del alcoholismo. Sí, porque andas prometiendo que si no cumples, te traumas. Y después dices que Dios te castiga, que porque te empieza a ir mal, que porque no cumpliste con tu juramento, ya sabes, ¿no?
Bueno, cada cosa que tiene el ser humano, ¿no? Sí, de inventos, ¿no? Sí. Y ahí van desde Peralvillo, ¿no? Antes era una glorieta. Aquí estamos en la Ciudad de México, ¿eh? Aquí en la capital, en Peralvillo antes era una glorieta, ahora ya la destruyeron la glorieta con tantas vialidades, pero sigue siendo ahí la esquina de Peralvillo y Calzada de Guadalupe, ¿no? Y van a la Basílica de Guadalupe, ¿no? La iglesia edificada a la Virgen, las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pero ese es otro asunto, ¿eh? Bueno, yo a lo que voy es de que mucha gente agarra y dice, me voy desde Peralvillo hasta la Basílica caminando, sin zapatos, descalzo. Y hay otra gente de rodillas, ¿no? Sí. Y otros cargando a sus hijos, ¿no? Sí, sin descansar, ¿no? Hacen el sacrificio, ¿no? Jesús dijo, yo no quiero sacrificios ni holocaustos. Ve, deja tu ofrenda en el altar y después vienes y me entregas todo lo que quieras. Bueno, y ese es otro asunto, ¿no? Pero bueno, aquí Tomás pone sus condiciones. Así somos nosotros, ¿sí? Así somos, nos ponemos nuestras condiciones para seguir a Dios, ¿no? Y hoy en la actualidad pues hay mucha gente que empieza a leer la Sagrada Escritura, a entenderla como ellos creen, ¿sí? Y empiezan a dudar de muchas cosas. Y después hay muchos pastores, hay muchos dirigentes de otros países, no solamente en México, ¿no? Que cómo inventan cosas, ¿no? Envuelven a la gente, ¿sí? Le falsean a la gente la predicación, ¿no? Ah, no, pero hablan con una seguridad y hablan con una exactitud según ellos, pero sin estar viendo la Sagrada Escritura como lo estamos haciendo nosotros, sino te dicen y te dicen, y entonces, a ver, ¿en qué cita bíblica? Y ahí vas y buscas, si es que sabes buscar la cita bíblica, y si sabes buscarla, vas y oiga, pues es que le está diciendo una cosa, y aquí dice otra cosa, y él te dice, no, 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 así lo dice, así aquí dice, sí, que hay que edificar un edificio, por eso ya hicimos un templo y necesitamos que tú cooperes para edificar el edificio, para que formes parte de la iglesia. Ah, no, pues, luego el billete, ¿no? Luego el interés del dinero, el interés del poder, el interés de mangonearte y manipularte. No, si son listos, ¿no? Pero bueno, disculpen que les diga esto, pero bueno, aquí vemos que Tomás está poniendo sus condiciones para creer, ¿sí? Dice, 8 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se les apareció a los discípulos, 8 días después, hasta el otro domingo, ¿eh? Estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, estaban encerraditos, y Tomás estaba allá con ellos. Sí, pues ya le habían dicho, oye, vimos al Señor, ¿dónde andabas? Ah, pues fui a ver a mi esposa. Sí, bueno, no sabemos, ¿no? No nos dice la historia quién fue a ver, pero él se había ido a su cantón. Bueno, Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, fíjense cómo se presenta en medio de ellos, no dice, entró y tocó la puerta, abran, soy el maestro. No, hermanos, no, ni por la ventana. Ábranme. No, tampoco, hermanos. Se presenta en medio de ellos, ¿sí? Y les dice, la paz esté con ustedes, la paz espiritual, que estén bien con Dios, eso es importante. No la paz mundana y terrenal, esa, bueno, esa es otra cosa, ¿no? La paz espiritual, la paz de Cristo esté con ellos. Luego le dijo a Tomás, se dirige a Tomás, porque pues Jesucristo ya sabía cómo está. ¿Quién le dio el chisme a Jesús? Nadie, pues Dios todo lo sabe, todo lo ve. ¿A poco creen que ya le ven, ay Jesús, Tomás no estaba, pero anda diciendo Tomás que quiere verte, ¿eh? Si no, no va a creer. No, nadie le dijo eso a Jesucristo. Eso no nos lo dice la Sagrada Escritura. Que nadie fue a chismearle a nuestro Señor. Se volvió a aparecer aquí, dice, miren, 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos. A ver, yo les voy a hacer una pregunta media rara, hermanos. Jesús estuvo apareciendo como 40 días y 40 noches con los discípulos, pero aquí toda esta semana no se les apareció. Al menos aquí no nos dice que se les haya aparecido en 8 días. ¿Por qué creen que los católicos exigen que cada 8 días vayas a misa el domingo? Si el séptimo día es sábado, ¿por qué en domingo? Pues porque en domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo y se le apareció a los discípulos en domingo, y 8 días después otro domingo. Por eso salen con que tenemos que ir mínimo una vez a la semana en domingo a misa, para escuchar la palabra de Dios, para repetir lo mismo que hizo Jesucristo en la última cena,
la institución eucarística, para orar ahí la oración a nuestro Padre Dios. Acuérdense que la misa se divide en 5 partes. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? ¿O ya se les olvidó? Son 5 partes en que se divide la misa. El rito de entrada, ¿sí? La liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, ¿sí? La comunión, ¿sí? Y el rito de salida. Son las 5 partes en que se divide la Santa Misa, hermanos. ¿A poco no sabían? Ahí recordamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la última cena en la institución eucarística. Ahí hacemos la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahí escuchamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces la del Antiguo Testamento, la palabra de Dios. O la historia de los judíos, ¿sí? O las profecías de los profetas, ya sean menores o mayores, ¿sí? Y hacemos algún cántico de alabanza, le pedimos perdón a Dios en esa misa, ¿sí? Y realizamos la común unión, ¿sí? Y recibimos la bendición de nuestro Padre Dios por medio de un presbítero, de un sacerdote. No es la bendición de ese señor, no, es la bendición de Dios por medio de él. Él actúa, se deja llevar por el Espíritu Santo para nosotros recibir la bendición de Dios. ¿Sí? Bueno, ese es otro punto, hermanos. Disculpen, me volví a salir del tema, pero es que tengo que explicarles esas cositas. Si no, no entendemos aquí. Imagínense, Tomás quiere ver para creer. A puerta cerrada estaban los discípulos. ¿Por qué estaban a puerta cerrada? ¿Qué, hacía mucho frío? No, estaban miedosos los discípulos porque creían que los iban a apresar y también les iba a dar cranky, los iba a cargar el payaso, los iban a crucificar igual que el maestro, ¿sí? ¿Qué les faltaba para ser valientes? Para ser tadeos. ¿Qué les faltaba para ser? Ah, sí, porque tadeo significa valiente. Nada más que a uno de ellos le decían el valiente, a un Judas, le decían Judas Tadeo, Judas el valiente. ¿Qué les faltaba a los discípulos para ser valientes? Pues la fuerza de Dios. ¿Y cuál era la fuerza de Dios? Pues el Espíritu Santo. ¿Eh? Pero ya cuando Jesús estuvo apareciendo 40 días y 40 noches, excepto en esos 8 días que no nos dice que se les haya aparecido, ¿sí? No nos dice así la escritura, quién sabe, ¿no? Pero a los 8 días sí, Tomás ya estaba ahí con ellos, ¿no? ¿Sí? Y eso que Tomás era de Galilea, ¿eh? Todavía si hubiera sido Judas Iscariote que vivía ahí en Judea, pues estaba al sur del país de Jerusalén, estaba retirado, ¿sí? Y aún así, este Tomás se fue a su casa 8 días a dormir bien, a desayunar bien, comer bien, a estar bien con su gente, ¿verdad? Les digo, no sabemos su esposo, sus hijos, no sé, ¿no? A revisar tareas, ¿verdad? A ver si no tenía problemas con los maestros, ¿verdad? Si no podía golpear a los maestros, ¿para qué me lo reprobó? Que no ve que yo soy Tomás, el que no ve, no creer. Y pues sí, sí señor, pero usted deja a su hijo aquí, tiene 3 años que no se presenta en la secundaria y no viene a firmar boletas, pues andaba con Jesús. ¿Yo no entiende usted eso, maestro? Pues sí, señor, pero tiene que atender a su hijo. No sabemos de Tomás con quién fue, pero se fue a su casa, eso sí. No creo que se haya ido de borracho ahí a una taberna, ¿verdad? No creo. Todo puede ser, ¿no? Todo puede ser. Bueno, estaban ahí por miedo, tenían miedo los discípulos que también les dieran para atrás, ¿verdad? Bueno, Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo, la paz está con ustedes. Acuérdense, la paz espiritual, ¿eh? La paz de Dios, no la paz de los hombres, ¿eh? Bueno, luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. ¿Sí? Trae acá tu mano y métela en mi costado. Fíjense lo que le está diciendo Jesucristo a Tomás. Bien, órale, órale. ¿Quieres creer? Ahora, ¿quieres? O sea, no inventen. O sea, yo la verdad siento que nuestro Señor Jesucristo ahí se pasó de tanto amor que les tenía. ¿Eh? No, pues si Dios se ha pasado de tanto amor con los judíos, hermanos. Ahorita les digo por qué, ¿verdad? Pero bueno, lo hemos visto durante toda la historia de los judíos. Pero aquí con Tomás, ¿quieres creer? Órale. Acepta el reto, ¿no? ¿Sí?
Jesús acepta el reto y órale. ¿Quieres creer? ¿Qué estabas pidiendo? Pues órale. Sí. Hay un señor que le dijo, cuando estaba joven, era niño, ¿sí? Le dijo a la Virgen María, le dijo, madrecita, quiero pedirte tres milagritos, ¿no? Y soy Mariano. No se llamaba Mariano, ¿no? Pero, sí. O sea, seguidor de María, ¿no? Yo creo que María pues, no le contestó, ¿no? Porque, a ver, dime, hijo, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y le dijo, mire, en primer lugar yo no quiero quedarme calvo antes de los 40 años, dice, porque toda mi familia son calvos. Yo no quiero quedarme calvo. Yo creo que María no le contestó, ¿verdad? O a lo mejor sí le dijo, también, también. A ver, ¿qué más? Pues quiero tener hijos porque, pues, todos mis tíos, nadie se casó, todos son solteros. Sí, nadie tuvo hijos, yo sí quiero tener hijos. También, también. Sí. ¿Cuál es la otra? Y pues la otra es que no quiero estar chaparrito, porque pues todos mis tíos miden unos 60 unos 50 de estatura, y otros más chaparritos. Tengo una tía de unos 40 de estatura. Yo no quiero medir de unos 70, ¿no? Le dijo este señor bueno, era un niño cuando le dijo a María eso. Fíjense nomás. Y total que se le cumplió todo, ¿sí? Eso me lo contó él. Sí, fíjate, oiga, fíjese, señor Raúl, que esto me pasó. Está bien, qué bueno. Dios te cumplió, ¿no? Por medio de María, de la Madre, de nuestro Señor Jesucristo, pues ahora sigue a Cristo, ¿no? Sigue a Dios, ¿no? Hasta ahora parece que sí lo sigue, quién sabe. Si lo sigue en el metro, en el Uber, en el metrobús, o camión, no sé. Pero bueno, les cuento esto porque aquí Tomás también estaba pidiendo sus milagritos, ¿eh? Y el Señor le dice, órale, mis manos, ahí están los agujeros, mi costado. Sí, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo lo clavaron en la cruz. Había gente que nada más la amarraban, ¿eh? Pero él lo clavaron. No, no, era una osadía, ¿eh? Con Jesucristo se pasaron de lanza, ¿eh? Sí, porque le metieron una lanza en el costado. Sí, el soldado. Y ya le iban miren, como era viernes y era tarde, iba a empezar el sábado. Y el sábado no tenía que ver ninguno crucificado. Si a Jesucristo no lo crucifican en viernes, lo hubieran tenido que crucificar hasta el día domingo, ¿no? Y pues no, pues como en domingo lo iban a crucificar. En domingo tengo mi picnic. En domingo juega el América y el Guadalajara. Es el Super Bowl. Pues como en domingo, ¿no? Sí, así digamos nosotros, ¿no? Sí, ¿cómo vamos a ir a la iglesia? ¿Cómo vamos a ir al templo en domingo? Tengo cosas que hacer, toda la semana trabajo y el domingo también. Ay, no, voy a ir a jugar fútbol. Sí, no, así ya saben cómo lo son los muchos casados y no casados. Ay, se largan a jugar fútbol. Ahí se llevan a la vieja, a los chilpayates, ¿no? Hasta el perro se llevan, ¿no? Y si no quieren dejar al perro, pues ahí se lo dejan a la suegra, ¿no? Para que cuide al perro, ¿no? Ya saben cómo son, ¿no? Sí, ¿no? Y al rato hasta el escuincle o la escuincle también se la dejan ahí encajada, ¿no? Pero de que van a jugar fútbol en domingo, entonces, en domingo todo planeamos, menos estar con el Señor. No, sí, así somos de violentos, ¿no? Bueno, disculpen que me salga de todo esto, pero son consejos que les doy que a veces nosotros no hacemos las cosas correctamente, no las hacemos como Dios manda, ¿sí? Y bueno, pues yo les menciono esto por lo que está aquí Tomás aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Yo les decía que en viernes, pues ya nuestro Señor Jesucristo tenían que bajarlo de la cruz y si no se morían, pues los mataban. ¿Cómo? Cortándole los pies, les pegaban, les fracturaban las rodillas y entonces colgaba el cuerpo y se asfixiaban y rápido se morían. Qué fácil, ¿no? Así. Pero cuando llegaron con nuestro Señor Jesucristo ya habían muerto los otros dos que estaban a los lados de nuestro Señor Jesucristo, que esos nada más estaban amarrados. Entonces a ellos sí les rompieron las rodillas y a la hora de caerse el cuerpo ya no tenían como exhalar y que se mueren asfixiados, ¿no? Y cuando iban a llegar con nuestro Señor Jesucristo crucificado, que estaba clavado, pues ya no le rompieron sus piernas. Y así se cumplió la profecía que ninguno de sus huesos iba a ser roto. O sea, nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo una fractura. Ay, qué bueno, ¿no? Porque imagínense andar con muletas y enyesado. Ay, no, qué horror. ¿No? Imagínense Jesucristo ahí predicando y con muletas, ¿no? Porque andaba fracturado. Pues no. Pues no. Bueno, se cumple la escritura en donde dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca iba a romper sus huesos.
Y entonces, para ver que ya estaba muerto, el centurión le dijo al soldado, ven, si ya está muerto, ya no se mueve, señor, usted vea. Y agarró le aventó una lanza el centurión al soldado, ¿no? Y el soldado agarró y que lo pica del lado donde está, del costado donde está el corazón, ¿sí? Pues como para decir, no, pues ya no se mueve y entonces en el momento que lo pica sale sangre y el líquido que tiene uno dentro del organismo, ¿no? Sí. Y le salpicó en la cara al soldado. Qué dicha, ¿no? Imagínate que te caiga la sustancia santa de nuestro Señor Jesucristo en tu jetota, ¿no? No, hasta los barros y espinillas y hasta las arrugas se te quitan, ¿no? No manches, no, qué cremas ni qué nada por el estilo, no, qué cirugías. Sí, ¿cómo se ponen? Lotus o lupus o ¿cómo qué se ponen? Votos, ¿verdad? Ándale, sí, ya mi asistente me está diciendo, no diga tonterías, señor, por favor, diga bien las cosas. Perdón, por eso tengo un asistente, porque si no después hago y digo cosas no raras. Ay, pues miren, todo eso pasó. Entonces, pues nuestro Señor Jesucristo, sí lo clavaron, sí le hicieron sus hoyitos, ¿verdad? En sus manos. Bueno, y ahí está Tomás metiendo sus dedos, ¿no? ¿Qué dedo metió? Pues ha de haber sido el dedo índice, ¿no? No creo que haya sido el dedo gordo, ¿verdad? Ha de haber sido el dedo índice. Dice manos. La mano empieza de donde está nuestra muñeca, ¿no? Sí, no su novia, señor, no su esposa, no. O sea, muñeca estamos hablando de la parte del brazo, de la mano ahí. No sabemos dónde era, ¿no? Unos estudios dicen que fue ahí en donde está la muñeca y empieza la mano, ¿no? Y otros dicen que fue la mano ahí en donde está la palma de la mano, porque aparte de que estaba clavado, también estaba amarrado nuestro Señor Jesucristo, porque si no se hubiera desgarrado, entonces estaba clavado y amarrado. No, si se enseñaron con nuestro Señor Jesucristo. Ay, déjenme decirles que a nuestro Señor Jesucristo fue crucificado desnudo, ¿eh? Sí, no, todos. Eran desnudos, era una vergüenza. No imagínense, nada más que nosotros no podemos entender, ver un crucifijo o la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no tendríamos, ¿eh? Sí, a nuestro Señor Jesucristo, la apariencia de un crucificado totalmente desnudo, no alcanzaríamos nosotros a entender eso. No tenemos capacidad de eso, es la verdad. No, o sea, disculpen, pero podemos ver estatuas de los romanos y de los griegos que están desnudos, ¿no? Y enseñan su parte noble, como le decimos, o su aparato reproductor, ¿no? Masculino, ¿no? O femenino, según las estatuas romanas y griegas. Pero en Cristo no hubiéramos podido nosotros ver una imagen de nuestro Señor Jesucristo totalmente desnudo, pero los crucificaban desnudos. Me van a decir ustedes, ¿y usted estaba ahí? No, pues eso lo dice la historia, ¿eh? Nada más que hay muchos que la ocultan, ¿no? Sí, pues, ya saben, no tenemos capacidad de eso, ¿no? Bueno, pues les enseña sus manos y su costado. Y le dice, y no sigas dudando, sino cree. Eso nos dice Dios a nosotros, que no dudemos, creamos en el Señor. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, ¿tú crees? Porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros somos dichosos, hermanos, porque estamos creyendo en Cristo sin haberlo conocido, ¿sí? Sin haberlo visto físicamente. No sé si haya alguien en el planeta Tierra que lo haya podido ver a nuestro Señor Jesucristo, que se le haya parecido, ¿no? O sea, a lo mejor no sabemos, ¿no? Puede ser, yo no sé. Puede ser que sí haya alguien que nuestro Señor haya sido tan benévolo y se le haya parecido. Pero según nos menciona que cuando nos moramos, al que vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo, si lo vamos a reconocer. ¿Cómo lo vamos a reconocer si no tenemos ninguna fotografía de él? La única fotografía que dicen es sacada de la sábana santa, ¿no? Pero bueno, no sabemos, ¿no? A la hora de nuestra muerte, pues ahí se nos van a revelar muchas cosas, ¿sí? Ya sé que ya te quieres morir para que sepas todo esto, pero no, hermano, aguanta, no te quieras morir luego, nada más para disfrutar el conocer a nuestro Señor. Ay, me quise morir, Señor, para conocerte. Oye, si mides 1,90 de estatura, si estás delgado y bien greñudo, ¿por qué no ibas a la peluquería? Oye, qué barba y bigote. ¿En qué peluquería te la arreglan? Oye, te quedó muy bien. Oye, no eres güero ni de ojos azules. ¿Eh? Tampoco eres negrito, ¿verdad? Eres medio morenito, medio apiñonado, ¿no? Sí. Oye, qué bien, ¿eh? Oye, y tu imagen, oh, qué presencia. Oye, no, de veras, no, sí, por eso yo me quería morir, para verte. El Señor me va a decir, a ver, deja de tus payasadas.
Y dime, ¿qué hiciste con los dones del Espíritu Santo que te di? ¿Cuándo? ¿Cuándo me dices dones? Si yo ni te había visto. Pues no estás diciendo que me estás reconociendo. Ah, bueno, porque decían de la sábana santa que así eres. Pues sí, sí, como que sí te pareces. Pero, ¿cuándo me dices los dones? Cuando fuiste bautizado. ¿A poco? Sí. El Espíritu Santo vivía en ti. Y tenías dones del Espíritu. ¿Qué hiciste con ellos? Pues yo ni sabía. Ah, ¿no sabías? Y cuando escuchaste el canal de YouTube de un atarantado ahí que te digo que tenías el Espíritu Santo, ay, ¿a poco? Yo lo escuchaba porque pues mi abuela lo escuchaba y me decía, escúchalo, mijo, escúchalo. Y pues yo con tal de, pues ahí estaba, pero yo ni le ponía atención. Así vamos a estar ahí con el Señor. Y bueno, Señor, ya llegué aquí, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Puedo pasar al cielo? No, 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 no. Tenemos que llegar con las manos llenas de nuestro trabajo, ¿sí? Que hayamos hecho en este planeta Tierra, hermanos. ¿Cuántos años tienes? No sé. Y estás joven, pues apúrale. Ponte a hacer las cosas que Dios quiere que hagas y ya deja de estar en lo mundano y lo terrenal, hermano. Si estás joven. Si ya estás viejo, no, pues ya para qué te digo. Ya bailó. Sí, no, pues ya. Pues trata de arrepentirte, no sé, pídele a Dios a ver si te puedes robar el cielo igual que según el llamado Dimas, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sí? Pues a ver, dile, a ver. Ah, sí, porque, y con esto termino, hermanos, disculpen que los esté alargando, pero miren, Dios es muy lento para enojarse. Uy, no, 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 tiene mucha paciencia y mucha caridad con nosotros. Miren, déjenme decirles que Ezequías fue un rey de Israel, de la época de, pues que serían como 700 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Este, se portó muy bien y Dios lo tenía en buen aprecio. Pero su hijo, ¿sí? Manases, ¿sí? Fue un desgraciado idólatra, ¿sí? Hasta ofreció uno de sus hijos a un dios, ¿sí? A un dios Baal de los asirios, ¿no? Porque se contaminó este señor, hijo de este señor que había hecho bien las cosas, no porque sea hijo de alguien que hizo bien, el hijo va a hacer bien las cosas. No, no, no. Total que Dios se enojó, ¿no? Y, por decirlo de esa manera, se enojó con él, ¿no? Y le retiró su bendición. No, pero fue, ay, no, 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 idólatra, creía en brujerías, hacía brujerías, hizo templos para diferentes dioses, para el dios Baal, para Dios Azare, una diosa Azare, no, 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 era un verdadero desorden ese señor. ¿Saben a qué edad empezó a reinar ese Manases cuando se murió su papá Ezequías? ¿Cuántos años creen que tenía el Manases? Un baquetón de 12 años de edad, no inventen. A los 12 años sale alguien de la primaria, no, sí, ya saben usar armas, ¿no? Sí, ya, no, amenazan a los maestros de la secundaria, no, eso me lo platicó el primo de un amigo, ¿no? Pero a lo que voy es de que después de todo eso que hizo este señor desgraciado, Dios lo perdonó. ¿Cómo la ven? No, pues es que les digo que el Padre Dios es lento para enojarse y si tú te arrepientes y si tú verdaderamente te reconcilias, el Señor no toma en cuenta tus pecados, sino la fe de tu iglesia. La iglesia somos nosotros y la fe está acompañada de obras. Por eso decimos, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, que son obras, lo que hemos hecho. Pero si no haces nada, hermano, estás viejo, ¿qué le vas a llevar a Dios cuando ya le llegues, cuando te presentes ante Él? ¿Qué le vas a decir? Me la pasé trabajando toda la vida. No, manches. ¿Trabajando en qué? Si trabajaba en una oficina. Sí. Ajá. ¿Y así vamos a estar? No, hermanos, hay que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, hacer el bien a los demás. Bueno, hermanos, perdón que los haya entretenido mucho, pero era importante analizar varios puntitos para que los tengan ustedes presentes. Y recuerden, tengan mucho cuidado con la gente que les trata de explicar la Sagrada Escritura sin leer la Sagrada Escritura. Y que la leen y que la entienden a su... Aquí por eso la estamos leyendo, ustedes la pueden volver a leer, no me crean a mí, vuelvan a leer y pidan al Espíritu Santo que les llene de sabiduría e inteligencia para descifrar, para entender, para interpretar correctamente la Sagrada Escritura, y eso es lo que tienen ustedes que hacer, ¿sí? A mí no me crean, yo solamente lo que quiero es que ustedes se propongan,
es sembrarles a ustedes el gusto de leer y de estudiar la palabra de Dios y acercarse al Señor, y que vivan la época del Espíritu Santo, que es la que estamos ahorita viviendo. Que Dios los bendiga.